espacio, porque nosotros ahora vamos a hablar con un abogado penalista, constitucionalista, articulista profundo del periódico Listín Diario y sobre todo le brinda un servicio a la patria, vive corrigiendo a las personas que en la red social X pues cometen los hierros o faltas ortográficas. Profesor de gramática. Sí, así es, así es. Sí. Nos acompaña el doctor Julio Curi. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muy agradecido. ¿Cómo se siente usted? Muy bien. Qué bueno. Debo aclarar que creo que lo hice en alguna oportunidad aquí, que esa afición por la corrección de las faltas ortográficas viene de mi papá. Yeah. Porque en aquellos años, que no existían redes, obviamente, existía un periodista, no sé para cuál de los matutinos era que escribía, que se llamaba Agustín Concepción, que era un purista del idioma, y entonces cuando mi papá advertía errores que se deslizaban en titulares de los periódicos, le escribía cartas que Agustín Concepción reproducía y yo las conservo, ¿no? Entonces, él señalaba las faltas, ¿no? Famosos gazapos. Y que usted lo haga en público no se ve un poco feo, Julio. Depende de quién se lo haga. Bueno. Usted le hizo una creo a Milagros Germán, ¿no? Vaya. Bueno, doctor, yo quiero aprovechar su presencia acá porque el tiempo tenemos siempre limitaciones, porque hay varios temas a propósito de decisiones que tienen que ver con la Constitución. Recientemente esta semana tuvimos la presencia en el país del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, y en su comparecencia ante el país, él hablaba de que en lo adelante República Dominicana pues va a tener, que ya se había firmado un acuerdo de un memorándum de entendimiento con el gobierno dominicano para la presencia de agentes aduanales y de control fronterizo de Estados Unidos en territorio dominicano. Yo sé que desde hace un tiempo en el Tribunal Constitucional está depositado un proyecto de ley que fue firmado en el gobierno de Danilo Medina, que tiene que ver con el prechequeo, y una de las discusiones era de que si eso violaba o no la Constitución. Esta decisión que anunció Marcos Rubio, que evidentemente es una decisión ya adoptada por el gobierno, ¿esto riñe o no con la Constitución? De entrada, además, es una pregunta difícil porque no se trata de un proyecto de ley, sino de un convenio que suscribieron las autoridades norteamericanas con las nacionales. Y a decir verdad, yo no lo he leído. O sea, mal haría yo si me precipitase a dar una opinión sobre el contenido de un documento que no conozco. O sea, qué sé yo, no sé si alguno de ustedes tiene alguna información de lo que contiene, pero así... Dicho sea de paso, no lo han hecho público. No. Agente del CBP. Agente del CBP. Fue simplemente un anuncio, pero no tenemos el documento. No existe, y la verdad es que, como tú has dicho, desde hace tiempo, porque como es secreto a voces, la Constitución exige una mayoría agravada para que se aprueben, ¿no? Que son 9 de 13 jueces del Tribunal Constitucional, y no ha habido consenso, ni cuando la presidió Milton Rey Guevara en ninguna de sus distintas conformaciones en esos 12 años. Bueno, no sé exactamente de cuándo es el convenio. Se firmó en el 2016, en el 2021 todavía estaba pendiente de aprobación en el Tribunal Constitucional, que fue sometido para que emitieran una opinión de si está a favor o contrario a la Constitución. Sí, pero no ha habido consenso. Okay. Hay jueces que han pasado por ahí, que lo han leído, que no están de acuerdo, y parece que también en esta conformación, porque de lo contrario ya se hubiese aprobado. Hoy hay una jueza, Isis Muñiz, que ha hecho pública la solicitud de una auditoría a la Cámara de Cuentas para que se audite al Consejo del Poder Judicial. ¿Esta iniciativa o esta petición tiene precedentes en República Dominicana y tiene usted conocimiento de qué la lleva a ella a hacer esta solicitud? No, que yo sepa no. ¿Y qué la mueve a hacer una petición semejante? Tampoco sé. Lo cierto es que yo creo que sí, claro, y nadie que maneje con transparencia fondos ajenos, mucho menos cuando son públicos, puede sentirse molesto ni agraviado por una solicitud como la que ha hecho la magistrada Isis Muñiz, porque el abogado que ejerce la profesión, como lo hago yo, que es agónica, esta verdad, en las condiciones precarias en que se nos ofrecen los servicios judiciales, sobre todo en el Palacio de Justicia de la Feria, y también en el de Ciudad Nueva, no podemos decir que son condiciones apropiadas. Un juez, para valerme de un ejemplo de lo cautelar en materia contenciosa administrativa, que solamente encuentre disponibilidad de un despacho para celebrar audiencias una vez a la semana, cuando se trata de
medidas que se tienen que adoptar con celeridad por el periculum in mora, por el peligro de la demora que arrastra lo que se peticiona. O sea, en caso de que se concrete, no es justo que se celebren audiencias una vez a la semana y que esos procesos, esas demandas en adopción de medidas cautelares se decidan a los 4, 5, 6, 7 meses de haberse interpuestas. El juez de los referimientos, que es el juez de lo cautelar en materia civil y comercial, solamente celebra audiencias 2 veces a la semana porque no hay disponibilidad de espacio. Y es un edificio que está arruinado. Se nos ha venido encima. Ella dice que tiene temor de que pueda colapsar en cualquier momento. No. El que va ahí, la verdad es que se siente con la aprensión de que eso puede ocurrir en caso de que haya un temblor de tierra considerable. Lo que pasa es que ese es un palacio de justicia que hizo Trujillo para una sociedad que ya no existe. Ahí operaba la Suprema Corte de Justicia, una Cámara Civil, una Corte Civil, una Corte Penal y 5 tribunales civiles de primera instancia. Hoy ya no está la Suprema Corte de Justicia, pero están 3 salas civiles de la Corte de Apelación, 3 salas penales de la Corte de Apelación, 5 salas del Tribunal Superior Administrativo, el presidente del Tribunal Superior Administrativo, que también tiene funciones jurisdiccionales distintas a las salas, y 8 salas de primera instancia de lo civil. Y el Ministerio Público ocupa del 3er piso la mitad. Ahí está la PEPCA, ahí está un montón de ¿Qué ha pasado? Hace una descripción extensa que yo le interrumpo y no termina, de todo lo que hay dentro, ¿verdad? En ese pequeño espacio. ¿Qué entiende que ha faltado? Y si a las precarias condiciones, a lo inhóspito del lugar, se le atribuye el tema también o si guarda alguna relación con la cierta ineficacia que vemos en algunas ocasiones con el mismo sistema de justicia. Y hablo también de la parte de los jueces. Y yo sé que como abogado en ejercicio no es tan fácil salir a discriminar, pero ¿qué ha hecho falta en la República Dominicana para que no solamente se hable de transparencia y de persecución de la corrupción, sino que a los que van a juzgar ese delito o cualquier tipo de delito lo hagan en condiciones óptimas cuando el país parece que avanza en muchísimos aspectos? ¿Qué hace falta? Una Escuela Nacional de la Judicatura que forme jueces con competencia, con capacidad técnica, porque existen áreas, como es lógico, especializadas del saber, y no es esos movimientos, esas rotaciones que hace el Consejo del Poder Judicial de utilizar un juez de lo inmobiliario, de lo laboral, para que vaya a administrar justicia contenciosa administrativa. Ya se sabe que se podrá suprimir la mora, que es el empeño de Luis Henry Molina, pero a expensas de una justicia precaria de pésima calidad. La República Dominicana tiene una justicia de pésima calidad. De muy mala calidad. Y los jueces ven a uno con el rabillo del ojo cuando uno dice esto, con cierta ojeriza, pero esa es la verdad. Yo no quisiera aquí que ninguno de ustedes tenga experiencias personales en los tribunales, porque la verdad es que el saldo es deficitario, el trago es muy amargo, y donde uno siempre abriga la esperanza de que se administre una justicia correcta es en el Tribunal Constitucional y quizás en la Suprema Corte de Justicia. Lo hemos vivido. Doctor Julio Curi, en estos días, a raíz de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, hemos estado cuestionando la legalidad o no de militares norteamericanos en el territorio, explorando sí o no, si son buenas o malas las tierras raras que hay en el país. Y soy de las personas que aquí en esta tribuna he mantenido la posición de que se está violando el derecho de soberanía, de que se está violando el artículo 3 de la Constitución, el 9, el 93 y si se quiere el 128. Desde tu opinión como constitucionalista, puedo estar errado, puedo estar equivocado, pero que la presencia de militares norteamericanos esté aquí sin antes el Congreso verificar esto desde su punto de vista, ¿es correcto? Sí, creo que sí, que te asiste la razón. Además, aparte de que atenta contra el principio de la soberanía, ellos no están aquí autorizados a hacerlo en base a un convenio que se haya suscrito con las autoridades norteamericanas para que exploren nada. Exacto. De manera que además de que carecen de respaldo normativo para
hacer lo que hacen. Creo que tratándose de oficiales de otro país, no deben estar aquí. Pero debemos recordar que somos países tercermundistas y Ujú. esas cosas suelen suceder. No solamente en países tan pequeños como el nuestro, también se ha visto eso en Colombia, se ha visto en Colombia sí sé que ha sucedido, no sé en qué otros, pero Prácticamente en Panamá, va casi por el mismo camino. sí, Pero Ujú. yo planteaba que los militares, como ustedes aducen, o sea, representan a un centro de investigación y desarrollo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. En los Estados Unidos existen muchos organismos compuestos por ex militares, que siguen siéndolo, ex profesionales que pasan, sobre todo en edad mayor, a ser consultores internacionales. Y esos consultores vinieron inclusive a través de un acuerdo con el Banco Mundial. sí, pero esas tierras raras eventualmente pueden ser del Estado, no de ese personal que está aquí de otro país, y pueden ser de particulares, y en esa búsqueda estarían violando el derecho de propiedad porque no tienen autorización para ingresar en ellas. O sea, no sé, Bueno, es una reserva, la Reserva Ávila, que fue inclusive en el gobierno de Danilo Medina que se le dio esa pero ¿a quién connotación pertenecen esas tierras? al Estado. Seguro. Sí, seguro. Bien, entonces, de todos modos, esa es una facultad privativa de las autoridades nacionales. Ujú. Julio, te he visto abogar y plantear el respeto al debido proceso en los casos de corrupción que se han seguido en República Dominicana. Participación Ciudadana, pues ha tenido un papel preponderante en cuanto a presionar a través de medios de comunicaciones, por lo menos en sus declaraciones, ellos no admiten que existe la presunción de inocencia en República Dominicana. Ellos se refieren a personas que están llevando procesos, inclusive en fase de investigación, como culpables. Te pregunto, tu lectura ante esto que ha sucedido con la llegada de Donald Trump, que la USAID pues ha dicho que Participación Ciudadana es una de las entidades que recibe fondos públicos y eso pues ha generado un tsunami en la opinión pública porque mucha gente no estaba enterado de que parte de esas agendas y de esas presiones que se hacían a través de medios de comunicación pues coincidían con los intereses de esa agencia norteamericana. Te pregunto entonces, Julio, ¿qué tú crees que va a pasar en lo adelante con los procesos que se siguen llevando? Por un lado, si el tema este de la presión o la intimidación a jueces, ¿pudiera eso descender o tú crees que eso se va a mantener? Mira, primero que nada, una corrección, ¿no? La inocencia no es eh, un principio ni una presunción, es un estado. Un Estado, Y ese, ok. ese estado de la inocencia, el concepto lo ha enderezado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, únicamente se quiebra cuando interviene una sentencia firme que declare la culpabilidad de una persona por la comisión de un hecho punible. Y sí, también debo convenir en que Participación Ciudadana es una organización no gubernamental que ha perdido considerablemente credibilidad entre nosotros porque ha tenido una venda para formular sus observaciones, sus críticas, sus pareceres, porque únicamente ha atinado a ver la venalidad de este gobierno y no así, de aquel gobierno y no así de este. Y siendo justos, aunque el Ministerio Público también ha fijado la vista en los 8 años que presidió Danilo Medina y en un caso menudo de la Lotería Nacional de Insignificante, estos, todo el mundo de su casa. claro, O sea, negar que en esta gestión eh, ha habido funcionarios que han esquilmado el patrimonio público, pues eso es obvio, ¿verdad? Yo creo que eso, lo que está a la vista no necesita espejuelos, como dice el proverbio. Entonces, en la medida en que ya se ha puesto en evidencia, se ha puesto de relieve que esa organización, como me refiero a Participación Ciudadana, recibía fondos de la USAID para promover su agenda y que indudablemente entre ellas estaba la Marcha Verde, que tenía por propósito, no tal vez de forma expresa, pero al combatir al PLDismo, estaba favoreciendo implícitamente al único partido de oposición con vocación de poder, que era el PRM. Entonces, ahí los vemos a ellos ahora arrinconados contra la pared porque la gente está esperando que se revelen los fondos que recibían y lo que ellos hacían aquí, la USAID, con ese dinero. Porque no solamente se trata de la participación ciudadana, también
de ciertos comunicadores que observaron un comportamiento hostil contra el PLDismo. Y Y hasta contra el país en algún momento determinado. sí, Con el bueno, tema de la sí, gente exacto, Con el tema exacto. haitiano. Sí, exacto. Pero la discusión ahí sería si lo hicieron por convicción o por amor al arte, porque vincularlo a que pudieran haber sido beneficiarios está como un poco difícil, ¿o no? Eso lo sabremos cuando se revelen qué periodistas, qué comunicadores eran favorecidos con esos salarios que, según el rumor público, eran bastante generosos. Interesantes números. Adelante, doña Sí. Carlos. Julio, aprovechando Sí, sí. primero por un lado tu visión y tu forma de ejercer el derecho, que siempre ha tenido una característica bastante académica, de análisis, de profundización en la parte sobre todo técnica, conceptual, y que mencionabas hace un momento la Escuela Nacional de la Judicatura. Quisiera conocer tu opinión respecto, cuando hablamos en el sistema penal, de la Escuela Nacional de la Judicatura de cara a la formación que obtiene el Ministerio Público en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Igual, peor, porque la capacidad técnica de un fiscal, la verdad es que deja mucho que desear, mucho que desear. Abusan de su autoridad para formular acusaciones, encartar a personas que incurren en hechos que no se subsumen ni por asomo en las conductas que describe como punibles la norma penal, Pero ¿cómo es posible eso entonces? porque no hay un sistema de consecuencias. A ver, a partir del 2007, de la Constitución del 2010, aunque ya antes estaba en la Ley de Función Pública, y luego se desarrolla en el 2013 con la Ley 107.13, es que nosotros estrenamos la responsabilidad patrimonial. Ahora, siempre es contra el órgano, contra el ente, es decir, contra el Estado, contra el Ministerio Público, pero para que sea oponible también la condena al funcionario, tiene que haber incurrido en dolo o en imprudencia grave, que dificulta en ocasiones poderlo probar. Pero cuando un ministerio público, por ejemplo, cuando un juez, que lo he visto ahora en el curso de días recientes, autoriza un allanamiento a una persona sin especificar qué objetos se pretenden encontrar ahí, compromete su responsabilidad patrimonial por imprudencia grave, porque eso lo exige la norma. Aquí el Ministerio Público puede venir a allanar. Aquí que va a encontrar copas, vasos, teléfonos, pero Micrófono. ¿qué se le está permitido buscar? No puede ser abierto. O sea, droga, ¿qué? Entonces tiene que especificarlo porque así lo exige el Código Procesal Penal, pero no. Se autorizan con esa ligereza, con esa deportividad, porque ellos se sienten encumbrados en un solio donde nada Como le puede llegar a la pasar. Cámara de Cuentas. Pero, Vamos aquí con Luna y abordamos el tema porque Espérate que es sí, interesante. sí, Sí. sí. Y lo mismo sucede con los fiscales que abusan de ese poder para realizar los allanamientos sin tener elementos probatorios que puedan hacer suponer que la persona es siquiera autor o cómplice de un ilícito. Lo citan, le solicitan medidas de coerción y por supuesto la única que conocen es prisión preventiva. Señores, el sistema está bastante descompuesto y la gente ha apostado a una Procuraduría General de la República que desde la cima, desde la cúspide, pueda orientar a estos fiscales incompetentes y venales, porque menudean los corruptos también, que están haciendo del diario vivir un suplicio, un dolor de cabeza, porque por cualquier quítame esta paja, le hacen a cualquiera pasar un mal rato. Con las secuelas ahora que las redes traen consigo, porque desde el momento en que uno figura como investigado en un hecho penal cualquiera, le cierran cuentas de banco, le niegan préstamos, en fin, lo matan civilmente. Es un muerto civil. Antes de entrar al tema de la Cámara de Cuentas, yo tengo a Luna Valiente que tiene una inquietud. Adelante, antes del contacto de publicidad. Julio, Sí. el tema de las candidaturas independientes atentaría contra el sistema de partido y el sistema político dominicano. Yo creo que la interpretación sistemática de la Constitución, porque la Constitución es un todo. A ver, y tú tienes ahí una Constitución. La Constitución, a mí no me parece que habría
una grieta para la conclusión a la que llegó el Tribunal Constitucional. De hecho, en las veces en que los cargos selectivos son mencionados, se condiciona que los partidos o las organizaciones políticas los postulen, pero no cada quien por su cuenta hacerlo, porque entonces no tendría sentido ni siquiera la existencia de los partidos. Pero la Junta va a reglamentar supuestamente también ahora. No, la Junta no puede reglamentar, eso se reserva de ley. La Junta puede... va a someter la iniciativa. Claro, Claro, puede la tener iniciativa. iniciativa legislativa Sí, y podrá así es. presentar un proyecto de ley. Pero el propio, escúchame Luna Valiente, No, te no, agrego ahí que el propio tranquilo. juez José Alejandro Vargas, que es miembro del Tribunal Constitucional, en un artículo que vimos en la prensa, pues él habla de la posibilidad de que el Tribunal Constitucional vuelva sobre sus Modifique pasos, su criterio. modifique su Sí, criterio. claro, lo ha hecho muchas veces. No muchas, perdón, porque esa es la ventaja de tener una mayoría cualificada para la aprobación, para la fijación de sus criterios. De 9 de 13 no es fácil conseguirla. Entonces ellos han variado criterios, qué sé yo, en algunos temas, como las 30 a favor de quien se acuerda, si los plazos son hábiles o son francos, o sea, pero sí es posible, sí es posible. ¿No sería ese entonces el camino más corto? Yo creo que sí. Es una alternativa. Bueno, O si no, modificar la Constitución y exigir en ella, en la Constitución, que las candidaturas a cargos selectivos se tenga que hacer, pero de forma específica, en los artículos que tienen que ver con los partidos, a través de organizaciones políticas Pero hay reconocidas. algunas Creo que figuras más ya que están rápido una ley. entusiasmadas ya. ¿Perdón? Creo que Pero- más rápido sacar una ley en el Congreso que la reforma. No, la nueva reforma No. constitucional se aprobó en con un voluntad santiamén. y Segundos. por Y necesidad. se publicó ya. Ujú. Julio, volviendo un poquito atrás y Yo antes y tengo conectando, una, sí, por favor. vamos Ujú. contigo ahora porque quiero ir entonces sobre algo que dejó Jesulín sobre la mesa y conectarlo. Todas esas violaciones que tú has descrito que se producen en los procesos, ¿de alguna manera tú crees que pueda aparecer un juez que tome la decisión de anular esos procesos debido a esa cantidad de violaciones procesales que se han cometido? Sí, lo que pasa es que en su visión tan restringida que tienen del derecho, hay algunos jueces de lo penal que entienden que como la nulidad no está aparejada expresamente como sanción para la violación de los procesos que se encaminan contra el debido proceso, ¿no? No lo pueden hacer. Pero ya el Tribunal Constitucional recientemente dictó una sentencia en la que aclara que hay una nulidad de orden general, que es la que sanciona los artículos 6 y 73. O sea, toda actuación, todo acto, no solamente norma, que sea contrario a la Constitución, conlleva o comporta consigo la nulidad de lo actuado. Entonces es cuestión de hacer la interpretación holística, sistemática de todo el ordenamiento jurídico, porque hay algunos que confinan la vista únicamente a lo que establece el Código Procesal Penal. Y ahí está la debilidad de lo que ya hablaba de la mala calidad de la administración de justicia, porque son jueces que no es verdad que pasándose un año, 2 años en la Escuela Nacional de la Magistratura van a salir con el nivel de competencia deseado para que dicten sentencias idóneas. O sea que sería adecuadas. un tema de competencia y no de decisión, no de valor, de Yo creo responsabilidad. que no lo hacen. En ocasiones es por miedo, por temor, porque también están apostando a escalar y entienden que enfrentando al Ministerio Público o dictando decisiones a favor de imputados que están en un partido en la oposición, pierden puntos. Julio, Son muchos factores, Qué justicia. son muchos factores. en ese punto, ya que aquí estamos purgando la justicia, ¿no le ha llamado la atención? Es más, en los círculos de ustedes, de los abogados, ¿no se ha comentado el tema del pronunciamiento de la legisladora, de la congresista de la Florida, Dervis Wiserman, que ella habla de que a la República Dominicana se le ha entregado alrededor y se le concesionó $1,000 millones con el compromiso de mejorar el sistema judicial de la República Dominicana, el sistema carcelario de la República Dominicana, y esa congresista está cuestionando el uso de esos recursos en la República Dominicana. Y yo, desde que usted se sentó en este set, lo he visto quejarse amargamente de las condiciones, pero tampoco veo que nadie sale a anunciar que tiene alguna propuesta diferente. Entonces, ¿sabe algo de esos fondos? ¿Le ha generado alguna inquietud esa opinión de la congresista norteamericana
Y sobre todo, por lo menos tratar de indagar qué pasó, quién lo tiene, si alguien va a responder. No he visto a nadie del sector público salir a decir, miren, ese dinero está aquí o lo hemos invertido aquí o allá. Y por sus quejas parece como que las obras están en otro punto. Yo no sé, porque tampoco ¿A tenía usted no le constancia. llamó la atención eso? Es que yo no tengo constancia de que se hayan hecho esos aportes. Ah. Yo sí sé que el Poder Judicial administra anualmente 12.000, 13.000 millones de pesos y yo creo que con eso se pudiera hacer más de lo que yo particularmente desde las gradas veo que se hace. Y si recibió qué? la República Dominicana esos 1.000 millones, ¿qué dice esa congresista norteamericana? ¿Qué deberíamos nosotros? Pero si ellos lo facilitaron, Ajá. ellos sabrán también ¿A a quién? quién se lo entregaron y a cambio de qué cosas. O sea, que ellos han podido, digamos, fiscalizar a ojos vistas qué se estaba haciendo con ese dinero. Ajá. Y no pueden ahora de la nada decir que ese dinero fue derrochado o se destinó para otros fines, porque ellos o sea, uno como dador de los fondos tiene que también ser veedor de la corrección del gasto, es decir, que se están empleando para lo que ellos han pretendido. Bueno, cerramos con don Jesús Ligamparo. Sí, seguimos ahora por la Super 7. Don Julio, tenemos la modificación número 40 de la Constitución o la reforma número 40 de la Constitución. Cada presidente ha querido estampar su firma en la Constitución Dominicana. Y estamos abocados, de acuerdo a lo que ha querido el presidente, y se ha modificado la nomenclatura del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha separado el Procurador General de la República y el presidente en esos 11 artículos que han modificado han buscado la forma de que el Procurador General de la República ya no sea mediante un decreto, sino que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda decidir quién sería el nuevo Procurador de la República. Y esta figura que establece que sería por 2 años ahora, usted como jurista, ¿qué opinión tiene de esto? ¿Y cuál es la diferencia que sumaría calidad a la independencia del Ministerio Público cuando el mismo presidente tiene que elegir por terna al Procurador General de la República? No es por terna, ¿no? Ni lo elige, lo nomina. A ver, hemos pasado de un sistema de libre designación, como era el procurador, un funcionario de libre designación y libre remoción, a un funcionario de escogencia. Pero, como lo propone el presidente de la República, no una terna, sino uno. Y el Consejo, que generalmente visa la voluntad del Ejecutivo, porque ha sido así siempre, excepto la primera vez que el Consejo se reunió, porque en aquel entonces Leonel Fernández, presidente de la República, solo contaba con su voto, porque todos los demás eran del PRD y del Partido Reformista. Generalmente ahí se elige a quien el presidente de la República quiere. De manera que, digamos, hemos cambiado de forma la escogencia, pero sí en cuanto a la inamovilidad es importante porque, digamos, eso refuerza un poco más la independencia del Ministerio Pero por Público. 2 años, si lo del Tribunal Constitucional son por 9, Suprema Corte de Justicia 7, ¿por qué el Procurador 2 años? Mira, eso tiene su origen en las propuestas que hacía desde la oposición el presidente Luis Abinader, y él quiso cumplir con ella. Pero a decir verdad, en todas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, que es un país que nosotros utilizamos como muchísima referencia, Sí. el secretario de Justicia es designado por el presidente. Lo único que hace el Congreso es aprobarlo, pero es de libre remoción. Casi en todas partes es así, pero el presidente quiso, y que se concibiera este nuevo modelo, y yo no dudo que cuando la correlación de fuerzas en algún momento pueda cambiar, volvamos al viejo sistema, porque a mí me parece que el Procurador General de la República debe estar siempre bajo la égida del presidente, porque la política criminal del Estado la dirige el presidente de la República. Doctor Curi, muchas gracias A ustedes por su por la invitación. comparecencia. Déjeme decir- Por la Super 7.